Esas constituciones, esas sociedades preservan su democracia, aún teniendo reelecciones incluso indefinidas, garantizando la autonomía, la independencia de los demás poderes, garantizando la independencia de la sociedad respecto del Estado. En Colombia no es así. El grupillo de colombianos antidemócratas que premeditó esta jugada política, de la cual ustedes van a ser hoy secuaces, ese grupillo de colombianos sabía perfectamente que la arquitectura constitucional del 91, si se le introducía la figura de la reelección, generaba automáticamente que el presidente reelegido, independientemente de cómo se llame, se podría llamar Gustavo Petro, paulatinamente iría concentrando todos los poderes públicos a partir de su capacidad nominadora, que inicialmente parcial y minoritaria, a partir del segundo y sobre todo del tercer periodo, se convertía en total y mayoritaria. El presidente de la República se haría dueño del Poder Judicial con la reelección. El presidente de la República se haría dueño de la máxima instancia constitucional, es decir, se haría dueño de la Constitución. No se subordinaría a ella, sino que la pondría a su servicio, rompiendo completamente el esquema de la democracia. El presidente de la República se haría dueño de la educación autónoma de las universidades. El presidente de la República se haría dueño de los organismos autónomos que, limitando al gobierno, deberían cuidar el medio ambiente en Colombia. El presidente de la República se haría dueño del Congreso, que pierde su razón de ser en la sociedad colombiana, como representante de la sociedad ante el Estado, como representante del gobierno ante la sociedad. El presidente de la República se haría dueño de la televisión y por tanto de la capacidad de información, transformando la información en propaganda, como en los viejos épocas de Hitler y de Stalin. Toda la idea de la información, que es el principio básico de la comunicación social, que debe ser independiente a cualquier gobierno, si es que queremos una democracia, se derruye, se destruye con la arquitectura constitucional que tenemos y el principio de la reelección, porque el presidente se vuelve dueño de la información en Colombia, a través de una Comisión Nacional de Televisión, a la cual ya no elige en minoría unos delegados, sino que elige a todos. ¿Para qué sirve una televisión que es propaganda y no comunicación social? Desde el punto de vista de la democracia y de resolver el problema de la guerra, me pregunto yo. Recuerdo cuando joven, Parmenio, que nosotros criticábamos que los expresidentes de Colombia siempre se quedaran con un noticiero en el país. Había el noticiero de Pastrana, había el noticiero de Turbay, había el noticiero de Belisario, así. Entonces, cuando el M-19 quiso tener noticiero, no lo cerraron. Nadie protestó, como nos cerraron el noticiero del señor Samper, que ahora se volvió el dueño parcial del Polo. Así es, doctor Benedetti, esa es la historia. Nos preocupábamos porque un espacio dentro de la televisión perteneciera, el espacio de los noticieros, a un expresidente. Precisamente porque golpeaba la ética democrática, en el sentido de que el espacio informativo debe responder a la sociedad en toda su pluralidad, como nos enseñaron los jefes fundantes de una democracia, la de los Estados Unidos. No tiene sentido la prensa si no tiene independencia del poder. La prensa tiene todo su sentido democrático si es independiente del poder. Si limita al poder. Limitar al poder ha sido uno de los objetivos de la civilización humana. Es imprescindible limitar al poder. Los liberales nos enseñaron que se limitaba al poder con el derecho.
Incluso los conservadores del pasado, hace milenios, creyeron que se podía limitar el poder con la religión. Los norteamericanos pensaron, en forma por primera vez en la historia humana, que la prensa era un gran limitante del poder. Esa fue la tesis fundante de la prensa. Hoy ustedes nos traen un proyecto de ley que garantiza que el dueño de la prensa en Colombia se vuelve el presidente de la República. ¿Ustedes creen que le están ayudando a la democracia con eso?